Heredé una gallina de mi padre y mi hermano se rió de mí. Un año después, todos se sorprendieron. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando me desperté aquella mañana. El canto de los gallos en la distancia me recordó que ya no estaba en la ciudad. Había vuelto a casa, a la hacienda de mi padre en las afueras de Guadalajara, pero no en las circunstancias que hubiera deseado. Mi nombre es Alejandro Zárate, y esta es la historia de cómo una simple gallina cambió mi vida para siempre. Mientras me vestía con parsimonia, no podía evitar que los recuerdos de mi infancia inundaran mi mente. El aroma a café recién hecho que siempre impregnaba la cocina por las mañanas, las risas de mi hermano mayor, Ricardo, resonando en los pasillos, y la voz firme pero cariñosa de mi padre, dándonos consejos sobre la vida. Ahora, todo eso parecía tan lejano, tan irreal. Bajé las escaleras con el corazón pesado. Hoy era el día en que se leería el testamento de mi padre. A pesar de que habían pasado ya varias semanas desde su partida, aún me costaba asimilar que ya no estaba con nosotros. Su ausencia se sentía en cada rincón de la casa, en cada mirada perdida de mi madre, en cada silencio incómodo entre Ricardo y yo. Al entrar en el comedor, vi a mi madre sentada a la cabecera de la mesa, con la mirada fija en su taza de té. Ricardo ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje oscuro, como si fuera a una importante reunión de negocios. Yo, en cambio, había optado por una simple camisa y unos jeans. Nunca me había sentido cómodo con las formalidades. «Buenos días», murmuré sentándome frente a mi hermano. Mi madre apenas levantó la vista, respondiendo con un débil «Buenos días, hijo». Ricardo, por su parte, solo asintió con la cabeza. El desayuno transcurrió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos. La tensión era palpable. Todos sabíamos lo que estaba por venir, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Finalmente el notario llegó. Ario, don Ernesto, un hombre de avanzada edad que había sido amigo de la familia durante décadas, entró en el comedor con un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Nos saludó a todos con una sonrisa triste antes de tomar asiento. «Bueno, familia Zárate», comenzó, sacando unos papeles de su maletín. «Estamos aquí para dar lectura al testamento de don Francisco Zárate. Antes de comenzar, quisiera expresar nuevamente mis condolencias. Francisco fue un gran amigo y un hombre excepcional». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre había sido mucho más que un exitoso empresario. Había sido el pilar de nuestra familia. Un hombre generoso y visionario que siempre ponía a los demás antes que a sí mismo. Don Ernesto se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Yo, Francisco Zárate, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento». Escuché con atención mientras el notario detallaba la distribución de los bienes de mi padre. Como era de esperar, la mayor parte de la empresa familiar, el grupo Zárate, pasaba a manos de Ricardo. Después de todo, él había trabajado codo a codo con mi padre durante años, aprendiendo cada aspecto del negocio. Yo, por mi parte, siempre había sido el rebelde de la familia, más interesado en el arte y la naturaleza que en los negocios. Sin embargo, nada me había preparado para lo que vendría después. «Y a mi hijo menor, Alejandro», leyó don Ernesto, «le dejo la gallina dorada que se encuentra en el gallinero de la hacienda». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una gallina, eso era todo. Miré a mi alrededor, esperando que alguien dijera que era una broma, pero solo me encontré con la mirada sorprendida de mi madre y la expresión confusa de Ricardo. «Debe haber un error», dije levantándome de la silla. «¿Una gallina? ¿Eso es todo lo que me dejó?» Don Ernesto me miró por encima de sus gafas. «No hay ningún error, Alejandro. Eso es lo que está escrito en el testamento». Sentí que la rabia y la humillación me invadían. ¿Cómo podía mi padre hacerme esto? ¿Acaso no me quería? ¿Era este su castigo por no haber seguido sus pasos en la empresa? Sin decir una palabra más, salí del comedor y me dirigí al jardín. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Me senté en un viejo banco de madera, el mismo donde mi padre solía contarnos historias cuando éramos niños. Fue entonces cuando noté un sobre amarillento escondido entre las tablas del banco. Con manos temblorosas, lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de mi padre.
Querido Alejandro, comenzaba la nota, si estás leyendo esto es porque has encontrado tu verdadera herencia. La gallina que te he dejado no es un castigo, sino una oportunidad. Recuerda el mural que pintaste en tu juventud, aquel que mostraba un amanecer dorado sobre campos fértiles. Esa visión, hijo mío, es tu verdadero legado. La gallina es solo el comienzo. Confío en que descubrirás su verdadero valor y con él el tuyo propio. Nunca olvides que el éxito no se mide en pesos, sino en el impacto que dejamos en el mundo. Te quiero, papá. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras releía la nota una y otra vez. De repente, la gallina ya no parecía una burla, sino un desafío, una invitación a crear algo propio, algo significativo. Miré hacia el horizonte, donde el sol ya estaba alto en el cielo. Por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. No sabía cómo, pero iba a honrar el legado de mi padre. Iba a demostrar que su confianza en mí no había sido en vano. Con renovada determinación me levanté del banco. Era hora de conocer a mi nueva compañera, la gallina dorada, y comenzar esta aventura inesperada. Poco sabía entonces que esa simple ave sería el catalizador de una transformación que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda nuestra comunidad. El sol de la tarde caía sobre el gallinero cuando finalmente me armé de valor para conocer a mi peculiar herencia. Ahí estaba ella, una gallina de plumas doradas que brillaban bajo la luz del ocaso. Sus ojos, curiosos y vivaces, me observaban con una inteligencia que nunca había notado en un ave. «Bueno, compañera», le dije, sintiéndome un poco tonto por hablarle a una gallina, «parece que tú y yo vamos a estar juntos en esto». Mientras la observaba picotear el suelo, mi mente vagaba hacia el mural que había mencionado mi padre en su nota. Lo había pintado hace años, en un arrebato de inspiración durante mis estudios de arte. Representaba un amanecer dorado sobre campos fértiles, con la silueta de una granja en la distancia. En ese entonces lo había visto como una simple expresión artística, pero ahora parecía una premonición. «Alejandro, ¿estás aquí?». Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Lucía, mi novia, que había venido a verme tras enterarse de la lectura del testamento. «Estoy en el gallinero», respondí, sin apartar la mirada de mi nueva compañera emplumada. Lucía apareció a mi lado, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Es cierto lo que me contó tu madre? ¿Tu padre te dejó una gallina?». Asentí, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Así es. Te presento a mi herencia». Lucía miró a la gallina y luego a mí, claramente confundida. «¿Pero por qué?». Le entregué la nota de mi padre, observando cómo su expresión cambiaba mientras la leía. Cuando terminó, sus ojos brillaban con emoción. «Ale, ¿no lo ves? Es brillante. Tu padre te ha dado la oportunidad de crear algo propio, algo significativo». Su entusiasmo era contagioso. Mientras caminábamos de regreso a la casa, le conté sobre el mural y la visión que había tenido años atrás. Lucía me escuchaba atentamente, sus ojos iluminándose con cada palabra. «¿Y si...?» comenzó, deteniéndose de repente. «¿Y si convirtiéramos esa visión en realidad? Una granja orgánica y sostenible, justo como en tu mural». La idea me golpeó como un rayo. Era audaz, arriesgada, pero también perfecta. «El amanecer dorado», murmuré, el nombre surgiendo de la nada. Lucía sonrió. «Me gusta cómo suena». Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y sueños. Pasábamos horas investigando sobre agricultura orgánica, sostenibilidad y prácticas agrícolas innovadoras. La pequeña biblioteca de la hacienda se convirtió en nuestro cuartel general, llena de libros, mapas y bosquejos de lo que podría ser nuestra futura granja. Sin embargo, no todo era color de rosa. Cuando le conté a mi familia sobre nuestros planes, las reacciones fueron mixtas. Mi madre, aunque escéptica, me apoyaba con una sonrisa cautelosa. Ricardo, por otro lado, no ocultó su escepticismo. «¿Una granja orgánica? ¿Es en serio, Alejandro?», me dijo una noche durante la cena. «Eso no es un negocio real. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo en la empresa? Ahí sí podrías hacer algo útil con tu vida». Sus palabras me dolieron, pero también encendieron una chispa de determinación en mi interior.
Te equivocas, Ricardo. Esto no solo será un negocio, será una forma de honrar el legado de papá y hacer algo bueno por la comunidad. A pesar de las dudas de mi hermano, Lucía y yo seguimos adelante con nuestros planes. Decidimos utilizar una pequeña parcela de tierra en los límites de la hacienda para comenzar nuestro proyecto. Era un terreno que había estado abandonado durante años, lleno de maleza y piedras, pero para nosotros era el lienzo perfecto para nuestra visión. Los primeros días fueron agotadores. Limpiamos el terreno a mano, arrancando hierbas, removiendo piedras y preparando la tierra para la siembra. Cada noche caíamos exhaustos en la cama, con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida, pero con una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Nuestra gallina dorada, a la que habíamos bautizado como Esperanza, se convirtió en nuestra mascota y símbolo. La llevábamos con nosotros al campo cada día, y su presencia constante nos recordaba el inusual comienzo de nuestra aventura. A medida que pasaban las semanas, nuestro pequeño terreno comenzó a transformarse. Hileras ordenadas de vegetales orgánicos empezaron a brotar, y construimos un modesto gallinero para Esperanza y algunas compañeras que habíamos adquirido. Sin embargo, con el progreso también llegaron los desafíos. Nuestros ahorros se agotaban rápidamente y aún no habíamos producido nada para vender. Las largas horas de trabajo bajo el sol implacable comenzaban a pasar factura y las dudas empezaban a asomarse en nuestras mentes. Una tarde particularmente difícil, después de que una tormenta inesperada había dañado parte de nuestros cultivos, me senté en el viejo banco del jardín sintiéndome derrotado. Lucía se sentó a mi lado, tomando mi mano en silencio. Tal vez Ricardo tenía razón, murmuré. Tal vez esto fue una locura desde el principio. Lucía apretó mi mano. No, Ale, esto no es una locura, es un sueño. Y los sueños requieren trabajo duro y perseverancia. Tu padre lo sabía, por eso te dejó esta oportunidad. Miré hacia nuestro pequeño terreno, donde a pesar del daño, aún se podían ver brotes verdes emergiendo de la tierra. Esperanza picoteaba cerca, aparentemente indiferente a nuestras preocupaciones. Tienes razón, dije finalmente. No podemos rendirnos ahora, hemos llegado demasiado lejos. Esa noche, mientras cenábamos con mi familia, decidí compartir nuestras dificultades. Para mi sorpresa, fue mi madre quien habló primero. Hijo, dijo con una voz suave pero firme, tu padre siempre decía que los mayores éxitos nacen de los mayores desafíos. Sé que él estaría orgulloso de ver lo que están construyendo tú y Lucía. Incluso Ricardo, que había estado callado durante la conversación, añadió, quizás podría echar un vistazo a sus números, ver si puedo ayudarles a optimizar un poco las cosas. Sus palabras, aunque cautelosas, me llenaron de una nueva esperanza. Tal vez, después de todo, este sueño no era solo mío y de Lucía, sino algo que podría unir a toda nuestra familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia nuestro pequeño terreno bañado por la luz de la luna. El amanecer dorado aún estaba en sus primeras etapas, enfrentando desafíos e incertidumbres, pero algo en mi interior me decía que estábamos en el camino correcto. Con Lucía a mi lado, el apoyo inesperado de mi familia y la constante presencia de Esperanza, sentía que estábamos al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo nuestras vidas, sino las de muchos otros. Mientras cerraba los ojos, no pude evitar sonreír. Mañana sería un nuevo día, un nuevo amanecer, y estaba listo para enfrentarlo con renovada determinación. El legado de mi padre, esa simple gallina dorada, nos había puesto en un camino que apenas comenzábamos a comprender, pero que prometía ser la aventura más emocionante de nuestras vidas. Los meses pasaron volando, mientras Lucía y yo nos sumergíamos completamente en nuestro proyecto. El amanecer dorado comenzaba a tomar forma, no solo en nuestros corazones y mentes, sino también en la tierra que trabajábamos con tanto esmero. Cada amanecer nos encontraba en el campo, cuidando de nuestros cultivos y de nuestras gallinas, con Esperanza siempre a la cabeza del grupo. Una mañana, mientras regaba las hileras de tomates orgánicos, escuché el sonido de un vehículo acercándose.
Me giré para ver una camioneta destartalada deteniéndose frente a nuestra propiedad. De ella bajó un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una sonrisa amable. «Buenos días, joven», me saludó, acercándose a la cerca. «Soy don Miguel, de la granja vecina. He estado observando lo que están haciendo aquí y bueno, la curiosidad pudo más que yo». Le devolví el saludo y lo invité a pasar. Mientras caminábamos por los surcos, le expliqué nuestra visión de una granja orgánica y sostenible. Don Miguel escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Sabe», dijo finalmente, «llevo toda mi vida cultivando estas tierras como lo hicieron mi padre y mi abuelo, pero últimamente he notado que la tierra ya no es tan fértil como antes. Quizás ustedes tengan razón con esto de lo orgánico». Sus palabras me llenaron de emoción. Era la primera vez que alguien fuera de nuestro círculo inmediato mostraba interés en lo que estábamos haciendo. «Don Miguel, ¿le gustaría que le mostrara algunas de las técnicas que estamos utilizando?», le ofrecí. El anciano sonrió. «Me encantaría, muchacho». A partir de ese día, don Miguel se convirtió en un visitante frecuente. Poco a poco otros agricultores de la zona comenzaron a acercarse, curiosos por lo que estaba sucediendo en el amanecer dorado. Algunos venían con escepticismo, otros con genuino interés, pero todos se iban con una nueva perspectiva sobre la agricultura. Fue durante una de estas visitas que ocurrió algo inesperado. Una joven periodista local, Elena Ramírez, había venido a hacer un reportaje sobre las nuevas tendencias agrícolas en la región. Mientras le mostrábamos la granja, Esperanza, nuestra gallina dorada, decidió hacer una aparición estelar. «Vaya», exclamó Elena sacando su cámara, «¿es esa la famosa gallina de la herencia?». Me quedé perplejo. «¿Famosa? ¿Cómo sabe usted sobre eso?». Elena sonrió. «Oh, las noticias vuelan en un pueblo pequeño. La historia del hijo que heredó solo una gallina y decidió crear una granja orgánica es el tipo de cosas que la gente comenta». Mientras Elena tomaba fotos de Esperanza, que parecía disfrutar de la atención, me di cuenta de que nuestra pequeña aventura había captado la imaginación de la comunidad de una manera que nunca había anticipado. El reportaje de Elena, publicado una semana después, fue un punto de inflexión para El Amanecer Dorado, titulado «De gallina a granja, la revolución orgánica de los Zárate». El artículo no solo contaba nuestra historia, sino que también destacaba los beneficios de la agricultura orgánica y sostenible. De repente, empezamos a recibir visitas de personas de toda la región, familias que querían comprar nuestros productos, estudiantes interesados en aprender sobre prácticas agrícolas sostenibles e incluso algunos chefs locales en busca de ingredientes frescos y orgánicos para sus restaurantes. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. Nuestras instalaciones, pensadas inicialmente para una operación pequeña, comenzaban a quedarse cortas. Necesitábamos expandirnos, pero eso requería una inversión que no teníamos. Fue en ese momento que recibimos una visita inesperada. Camila, la esposa de mi hermano Ricardo, apareció una tarde en la granja. «Alejandro», me dijo, sus ojos brillando con entusiasmo, «he leído el artículo y, bueno, quería ver por mí misma lo que están haciendo aquí». Mientras le mostraba la granja, Camila hacía preguntas perspicaces sobre nuestros métodos y nuestra visión a largo plazo. Su interés parecía genuino y profundo. «¿Sabes?», dijo finalmente, «creo que esto es exactamente lo que necesitamos en nuestra comunidad. ¿Has considerado expandirte? Porque tengo algunas ideas que podrían ayudar». La propuesta de Camila era audaz: utilizar sus conexiones en el club de campo local para promocionar nuestros productos entre la élite de Guadalajara. «Imagina», dijo, «cestas de productos orgánicos entregadas semanalmente a las familias más influyentes de la ciudad. Sería una forma perfecta de expandir tu mercado y obtener el capital que necesitas para crecer». La idea era emocionante, pero también me llenaba de dudas. ¿Estábamos listos para dar ese salto? ¿Podríamos mantener nuestros principios si empezábamos a atender a una clientela de alto nivel? Esa noche, Lucía y yo tuvimos una larga conversación sobre la propuesta de Camila. «Es una gran oportunidad», dijo Lucía, «pero tenemos que asegurarnos de no perder de vista nuestra misión original».
Acordamos que aceptaríamos la ayuda de Camila, pero con la condición de que una parte de nuestras ganancias se destinaría a programas educativos sobre agricultura sostenible para la comunidad local. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Camila, nuestros productos comenzaron a aparecer en las mesas de algunas de las familias más influyentes de Guadalajara. El amanecer dorado se convirtió en sinónimo de calidad y sostenibilidad, pero el éxito trajo consigo nuevas complicaciones. Una tarde, mientras supervisaba la entrega de una nueva remesa de cestas orgánicas, vi a Ricardo acercándose. Su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. «Alejandro», comenzó, «tenemos que hablar. Lo que estás haciendo aquí es impresionante, pero también está empezando a afectar al Grupo Zárate». Me quedé helado. ¿Cómo podía nuestra pequeña operación afectar a la gran empresa de la familia? Algunos de nuestros clientes están preguntando por qué el Grupo Zárate no está adoptando prácticas más sostenibles, continuó Ricardo. Están comparando nuestras operaciones con las tuyas. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Nunca había sido mi intención crear problemas para la empresa familiar. Pero entonces recordé las palabras de mi padre en su nota. El éxito no se mide en pesos, sino en el impacto que dejamos en el mundo. Ricardo, dije finalmente, quizás esto sea una oportunidad. ¿Y si trabajamos juntos para hacer que todo el Grupo Zárate sea más sostenible? Mi hermano me miró fijamente por un momento, luego sonrió levemente. Siempre fuiste el idealista de la familia, ¿verdad? Pero tal vez tengas razón, déjame pensarlo. Mientras Ricardo se alejaba, me di cuenta de que el amanecer dorado había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Ya no era solo una granja, se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio, no solo para nuestra familia, sino para toda la comunidad. Esa noche, sentado en el viejo banco del jardín con Lucía, observamos el atardecer sobre nuestros campos. Esperanza, fiel como siempre, picoteaba cerca de nuestros pies. Indulsantes. ¿Sabes?, dije tomando la mano de Lucía, creo que apenas estamos empezando a entender el verdadero valor de la herencia de mi padre. Lucía asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Y pensar que todo comenzó con una gallina. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado, sentí una profunda gratitud. Por mi padre y su extraña pero sabia herencia, por Lucía y su inquebrantable apoyo, por nuestra comunidad que había abrazado nuestra visión, e incluso por Esperanza, nuestra fiel gallina dorada que se había convertido en el símbolo de todo lo que habíamos logrado. El amanecer dorado estaba floreciendo, y con él, una nueva era de posibilidades se abría ante nosotros. Pero, como pronto descubriríamos, nuestro viaje apenas estaba comenzando, y los mayores desafíos aún estaban por venir. El éxito de El Amanecer Dorado trajo consigo una dulce sensación de logro, pero también el amargo sabor de la tensión familiar. A medida que nuestra pequeña granja orgánica ganaba reconocimiento, la relación con mi hermano Ricardo se volvía cada vez más complicada. Una mañana, mientras revisaba los pedidos del día, escuché el inconfundible sonido del coche de Ricardo acercándose. Lo vi estacionar frente a la casa, su rostro tenso y serio cuando bajó del vehículo. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «La situación se está saliendo de control». Lo invité a mi pequeña oficina improvisada, un rincón de la antigua cochera que habíamos convertido en el centro de operaciones de la granja. Ricardo se sentó, mirando con cierto desdén las cajas de verduras frescas que nos rodeaban. «¿Tienes idea de lo que está pasando en la empresa?», comenzó su voz tensa. «Nuestros accionistas están presionando para que adoptemos prácticas más verdes. Dicen que si una pequeña granja familiar puede hacerlo, ¿por qué no el Grupo Zárate?». Sentí una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero Ricardo, ¿no es eso algo bueno? Podríamos colaborar, hacer que toda la empresa sea más sostenible». Ricardo golpeó el escritorio con frustración. «No es tan simple, Alejandro. Tenemos contratos, proveedores, una cadena de suministro establecida. No podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana solo porque tú y tu gallina se han vuelto la sensación del momento». Sus palabras me dolieron, pero intenté mantener la calma. «Ricardo, entiendo que es complicado,
pero piensa en el legado de papá. Él siempre quiso que la empresa tuviera un impacto positivo. No me hables del legado de papá, explotó Ricardo. Tú heredaste una gallina y de alguna manera te las arreglaste para convertirla en oro. Yo heredé la responsabilidad de mantener a flote una empresa con cientos de empleados. ¿Tienes idea de la presión que eso supone? Antes de que pudiera responder, Lucía entró en la oficina, su rostro mostrando preocupación. ¿Está todo bien? Escuché voces alteradas. Ricardo se levantó abruptamente. Tu novio está poniendo en peligro el negocio familiar, eso es lo que pasa. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Alejandro, te lo advierto, si esto continúa, tendré que tomar medidas. Después de que Ricardo se fue, Lucía y yo nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Ale, dijo finalmente Lucía, creo que es hora de que hablemos con el notario. Necesitamos entender completamente los términos del testamento de tu padre. Asentí, dándome cuenta de que ella tenía razón. Habíamos estado tan ocupados construyendo el amanecer dorado que no nos habíamos detenido a considerar las implicaciones legales de nuestro éxito. Al día siguiente, nos reunimos con don Ernesto en su despacho. El viejo notario nos recibió con una sonrisa cansada, como si hubiera estado esperando esta visita. Alejandro, Lucía, nos saludó. Supongo que están aquí por el asunto del testamento. Asentí. Don Ernesto, necesitamos saber si hay algo más en el testamento de mi padre que no se nos haya dicho. Algo que pueda afectar a El Amanecer Dorado o al Grupo Zárate. El notario suspiró profundamente, sacando una carpeta de su escritorio. De hecho, hay algo que tu padre me pidió que no revelara hasta que fuera necesario. Abrió la carpeta y extrajo un documento. Hay una cláusula oculta en el testamento. Lucía y yo intercambiamos miradas de sorpresa mientras don Ernesto comenzaba a leer. Si mi hijo menor, Alejandro, logra demostrar un crecimiento empresarial significativo y sostenible en un plazo de 2 años a partir de mi fallecimiento, se activará una cláusula de redistribución de la herencia. En tal caso, El Amanecer Dorado, o cualquier empresa que Alejandro haya fundado, se integrará al Grupo Zárate como una división independiente, con Alejandro a la cabeza y con un 30% de las acciones totales del grupo. Me quedé sin palabras. ¿Mi padre había previsto todo esto? ¿Era esta su forma de asegurarse de que ambos hermanos trabajáramos juntos? Pero sí, ¿por qué mantenerlo en secreto?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Don Ernesto sonrió suavemente. Francisco quería que Alejandro encontrara su propio camino, sin la presión de esta cláusula. Quería que el éxito, si llegaba, fuera producto de la pasión y no de la obligación. Salimos de la oficina del notario con la mente dando vueltas. Esta revelación cambiaba todo. Por un lado sentía una profunda gratitud hacia mi padre por su visión y confianza en mí. Por otro, me preocupaba cómo reaccionaría Ricardo ante esta noticia. Tenemos que decírselo, dije a Lucía mientras caminábamos de regreso a la granja. Ella asintió apretando mi mano. Sí, pero con cuidado. Esto podría ser una oportunidad para sanar la brecha entre ustedes o podría empeorar las cosas. Esa noche, después de cerrar la granja, llamé a Ricardo y le pedí que viniera. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ricardo, comencé, hay algo que necesitas saber sobre el testamento de papá. A medida que le explicaba la cláusula oculta, vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la incredulidad y luego a una emoción que no pude descifrar. ¿Estás diciendo, dijo finalmente, que todo este tiempo papá tenía un plan para que trabajáramos juntos? Asentí. Eso parece. Ricardo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quizás esto sea una oportunidad para unir fuerzas. Imagina lo que podríamos lograr si combinamos la experiencia del Grupo Zárate con la innovación de El Amanecer Dorado. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, su mirada perdida en la distancia. Finalmente, se volvió hacia mí. Necesito tiempo para pensar en esto, Alejandro. Es mucho para procesar. Mientras veía a mi hermano alejarse en su coche, sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. La revelación de la cláusula oculta había plantado una semilla de posibilidad, pero también había agitado aguas ya turbulentas. Esa noche, sentado en el porche con Lucía,
observamos las estrellas que brillaban sobre los campos de El Amanecer Dorado. Esperanza, nuestra fiel gallina dorada, se acurrucó a nuestros pies, ajena a los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. ¿Crees que funcionará?, pregunté a Lucía, mi voz apenas un susurro en la noche. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. No lo sé, Ale, pero tu padre creía en ambos. Creía en la posibilidad de que juntos podrían crear algo extraordinario. Mientras el suave viento de la noche acariciaba los campos, sentí que estábamos al borde de un gran cambio. El legado de mi padre, esa simple gallina que se había convertido en el catalizador de tanto, nos había llevado a este punto crucial. El amanecer traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y quizás la posibilidad de sanar viejas heridas. Pero por ahora, en la quietud de la noche, me permití soñar con un futuro en el que el Amanecer Dorado y el Grupo Zárate no fueran rivales, sino aliados en una misión compartida. Sin embargo, como pronto descubriríamos, el camino hacia ese futuro estaría lleno de obstáculos inesperados y revelaciones que pondrían a prueba no solo nuestro negocio, sino también los lazos más profundos de nuestra familia. Los días que siguieron a la revelación de la cláusula oculta en el testamento de mi padre fueron tensos y llenos de incertidumbre. Ricardo se había encerrado en un silencio impenetrable, y yo me debatía entre la esperanza de una reconciliación y el temor de que nuestra relación se hubiera dañado irreparablemente. Una mañana, mientras revisaba los cultivos con Lucía, vi a Camila, la esposa de Ricardo, acercándose por el camino de la granja. Su expresión era seria, pero había una chispa de determinación en sus ojos que me intrigó. Alejandro, Lucía, nos saludó. Necesitamos hablar. Nos dirigimos a la pequeña caseta que servía como oficina, y una vez dentro, Camila fue directo al grano. Ricardo está confundido, comenzó. La noticia de la cláusula lo ha sacudido más de lo que quiere admitir. Pero creo que hay una oportunidad aquí. Una oportunidad para sanar y crecer juntos. Lucía y yo intercambiamos miradas de sorpresa. No esperábamos que Camila se convirtiera en una mediadora en esta situación. ¿Qué propones?, pregunté intrigado. Camila sacó una carpeta de su bolso. He estado investigando. El mercado de productos orgánicos y sostenibles está creciendo exponencialmente. Si el Grupo Zárate y el Amanecer Dorado se unieran, podrían liderar esta revolución verde en el sector agrícola. Mientras Camila nos presentaba sus ideas y proyecciones, me di cuenta de que había subestimado a mi cuñada. No solo entendía el potencial de lo que estábamos haciendo en el Amanecer Dorado, sino que veía cómo podía integrarse y potenciar el Grupo Zárate. Esto es impresionante, dijo Lucía revisando los documentos. Pero ¿cómo lo tomará Ricardo? Camila sonrió suavemente. Ese es el siguiente paso. Necesitamos que ustedes dos se sienten a hablar, pero esta vez con un plan concreto sobre la mesa. Acordamos organizar una reunión en terreno neutral, la vieja cabaña junto al lago, donde solíamos pasar los veranos de niños. Era un lugar lleno de recuerdos felices, y esperábamos que eso ayudara a suavizar las tensiones. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando Lucía y yo llegamos a la cabaña, Ricardo y Camila ya estaban allí. El ambiente era tenso, pero no hostil. Antes de que empecemos, dijo Ricardo rompiendo el silencio, quiero que sepas algo, Alejandro. Encontré esto entre las cosas de papá. Sacó un sobre amarillento y me lo entregó. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Queridos Ricardo y Alejandro, si están leyendo esto, significa que han descubierto la cláusula oculta en mi testamento. Sé que puede parecer injusto o manipulador, pero mi intención nunca fue dividirlos, sino unirlos de una manera que quizás yo no pude lograr en vida. Ricardo, siempre admiré tu dedicación y tu habilidad para los negocios. Eres el pilar que ha mantenido fuerte al Grupo Zárate. Pero también sé que a veces te pierdes en los números y olvidas el impacto real que podemos tener en las vidas de las personas. Alejandro, tu creatividad y tu pasión por hacer del mundo un lugar mejor siempre me llenaron de orgullo, pero también temía que tu idealismo te llevara a descuidar las realidades prácticas del mundo empresarial. La gallina que te dejé, Alejandro, no era un castigo ni una broma, era una semilla,
una semilla de cambio, de innovación, de un nuevo comienzo. Y tú, Ricardo, heredaste la responsabilidad de nutrir y expandir lo que ya habíamos construido. Mi sueño siempre fue que ustedes dos trabajaran juntos, combinando sus fortalezas para llevar al Grupo Zárate a nuevas alturas, no solo en términos de éxito financiero, sino de impacto positivo en nuestra comunidad y en el mundo. La cláusula en el testamento es mi último intento de hacer realidad ese sueño, no como una obligación, sino como una oportunidad. Una oportunidad de unir el pasado y el futuro, la tradición y la innovación. Confío en que encontrarán la manera de trabajar juntos, de aprender el uno del otro y de crear algo verdaderamente extraordinario. Con todo mi amor, papá. Cuando terminé de leer, había lágrimas en mis ojos. Miré a Ricardo y vi que él también estaba profundamente conmovido. Alejandro, dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción, he sido un idiota. Estaba tan concentrado en mantener las cosas como siempre habían sido, que no vi el potencial de lo que estabas construyendo. Papá tenía razón. Necesitamos trabajar juntos. El resto de la reunión fue una mezcla de disculpas, planes y sueños compartidos. Con la ayuda de Camila y Lucía, comenzamos a esbozar una visión para el futuro. Una fusión de El Amanecer Dorado y el Grupo Zárate, que mantendría lo mejor de ambos mundos. Mientras el sol se ponía sobre el lago, sentí que estábamos al borde de algo verdaderamente especial. El legado de nuestro padre, esa simple gallina dorada que había desencadenado todo esto, estaba floreciendo de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Sin embargo, a medida que nos preparábamos para regresar a casa, no podía sacudirme la sensación de que nuestros desafíos apenas estaban comenzando. El mundo empresarial era implacable, y nuestra nueva visión, por más noble que fuera, seguramente encontraría resistencia. Esa noche, de vuelta en la granja, Lucía y yo nos sentamos en nuestro banco favorito, con Esperanza picoteando tranquilamente a nuestros pies. ¿Crees que funcionará?, pregunté, mirando hacia los campos que ahora parecían llenos de infinitas posibilidades. Lucía entrelazó sus dedos con los míos. No será fácil, dijo, pero creo que tu padre tenía razón. Juntos, tú y Ricardo pueden lograr algo extraordinario. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Estábamos a punto de embarcarnos en un nuevo capítulo, uno que uniría el pasado y el futuro de nuestra familia de maneras que nunca habíamos imaginado. Pero, como pronto descubriríamos, el camino hacia la realización del sueño de nuestro padre estaría lleno de obstáculos inesperados. La fusión de dos visiones tan diferentes no sería un camino fácil, y las fuerzas externas que se opondrían a nuestro nuevo rumbo probarían la fuerza de nuestra recién descubierta unidad familiar. El Amanecer Dorado estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, y solo el tiempo diría si las raíces que habíamos plantado serían lo suficientemente fuertes para soportar las tormentas que se avecinaban. Los meses que siguieron a nuestra reconciliación fueron un torbellino de actividad. Ricardo y yo trabajamos incansablemente para integrar el Amanecer Dorado con el Grupo Zárate, enfrentando desafíos que nunca habíamos anticipado. Cada día traía nuevas pruebas a nuestra recién forjada alianza, pero también oportunidades emocionantes. Una mañana de primavera, mientras supervisaba la expansión de nuestros cultivos orgánicos, vi a Lucía corriendo hacia mí, agitando un periódico en su mano. «Ale, tienes que ver esto», exclamó sin aliento. En la primera plana del periódico local, un titular llamativo proclamaba «El Amanecer Dorado, la revolución verde que está cambiando el agro». El artículo detallaba cómo nuestra fusión con el Grupo Zárate estaba inspirando a otros agricultores de la región a adoptar prácticas más sostenibles. «Esto es increíble», dije, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Lucía sonrió, pero su expresión pronto se tornó seria. «Hay más», dijo, volteando el periódico. En las páginas interiores, un artículo más pequeño llamó mi atención. «Agrofuturo anuncia megaproyecto en la región». Mi corazón se hundió mientras leía los detalles. Agrofuturo, una poderosa corporación agroindustrial, planeaba desarrollar un enorme complejo agrícola justo en las afueras de nuestra comunidad.
El proyecto prometía empleos y crecimiento económico, pero a costa de prácticas agrícolas intensivas y poco sostenibles. Esto podría ser un problema, murmuré. Un gran problema, concordó Lucía. Necesitamos hablar con Ricardo. Esa tarde nos reunimos en la oficina principal del Grupo Zárate. Ricardo escuchó atentamente mientras le explicábamos la situación. No podemos permitir que Agrofuturo destruya todo lo que hemos construido, dijo Ricardo, su voz llena de determinación. Pero tampoco podemos ignorar el atractivo que su proyecto tendrá para muchos en la comunidad. Camila, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. ¿Y si organizamos un foro comunitario? Podríamos presentar nuestra visión para un desarrollo agrícola sostenible y escuchar las preocupaciones de la gente. La idea era brillante. En las semanas siguientes, trabajamos arduamente para preparar nuestra presentación. Investigamos, recopilamos datos y preparamos testimonios de agricultores locales que se habían beneficiado de nuestras prácticas sostenibles. El día del foro llegó y el ayuntamiento estaba lleno hasta los topes. Agricultores, empresarios locales y residentes preocupados llenaban cada asiento. También noté, con cierta inquietud, a varios ejecutivos de Agrofuturo entre la multitud. Cuando fue nuestro turno de hablar, Ricardo y yo nos paramos juntos frente a la audiencia. Compartimos nuestra visión de una agricultura que no solo fuera rentable, sino también responsable con el medio ambiente y beneficiosa para la comunidad. El amanecer dorado no es solo un negocio, concluí. Es un compromiso con nuestro futuro y el de nuestros hijos. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con muchos en la audiencia expresando su apoyo. Sin embargo, cuando los representantes de Agrofuturo tomaron la palabra, presentaron argumentos convincentes sobre empleos inmediatos y beneficios económicos a corto plazo. Al final del foro, la comunidad estaba dividida. Mientras salíamos del ayuntamiento, un grupo de agricultores locales se acercó a nosotros. «Queremos apoyarlos», dijo uno de ellos, «pero necesitamos garantías. No todos podemos permitirnos el lujo de esperar a que los métodos orgánicos den frutos». Comprendí su dilema. Necesitábamos encontrar una manera de hacer que nuestra visión fuera viable para todos, no solo para aquellos que podían permitirse el riesgo. En los días siguientes, Ricardo y yo nos sumergimos en un frenesí de planificación. Desarrollamos un programa de apoyo para agricultores en transición, ofreciendo capacitación, subsidios y garantías de compra para sus productos. Pero Agrofuturo no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron una agresiva campaña de marketing, prometiendo prosperidad instantánea y pintando nuestra visión como poco práctica y elitista. La tensión en la comunidad crecía día a día. Algunos agricultores que inicialmente nos habían apoyado comenzaron a dudar. Incluso dentro del Grupo Zárate, voces de preocupación empezaron a surgir. Una noche, mientras Lucía y yo caminábamos por los campos de El Amanecer Dorado, tratando de aclarar nuestras mentes, notamos algo extraño. Varias de nuestras plantas parecían marchitas y enfermas, a pesar de que habían estado saludables solo unos días antes. «Esto no es natural», dijo Lucía, examinando de cerca una planta de tomate. «Parece contaminación química». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser sabotaje? ¿Hasta dónde llegarían nuestros oponentes para desacreditarnos? Esa misma noche, convoqué una reunión de emergencia con Ricardo, Camila y nuestro equipo más cercano. Les conté sobre nuestro descubrimiento y las sospechas que teníamos. «Necesitamos pruebas», dijo Ricardo, su rostro sombrío. «Si Agrofuturo está detrás de esto, podríamos exponerlos y darle la vuelta a la opinión pública. Pero también necesitamos proteger nuestros cultivos», añadió Lucía. «No podemos permitirnos perder más cosechas». Decidimos implementar un sistema de vigilancia las 24 horas del día en la granja y contratar a un laboratorio independiente para analizar las plantas afectadas. También acordamos mantener el asunto en secreto por el momento, para evitar crear pánico en la comunidad. Los días siguientes fueron tensos. Esperábamos los resultados del laboratorio mientras tratábamos de mantener la calma ante la creciente presión de Agrofuturo y los agricultores indecisos. Fue durante este periodo de incertidumbre
cuando recibí una llamada inesperada. Era Elena Ramírez, la periodista que había escrito el primer artículo sobre el amanecer dorado. «Alejandro», dijo, su voz cargada de urgencia, «tengo información que creo que deberías conocer. Es sobre Agrofuturo y algunas de sus prácticas, poco éticas». Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser esta la oportunidad que necesitábamos para exponer la verdad? «Te escucho», dije, preparándome para lo que estaba por venir. Mientras Elena compartía su información, me di cuenta de que estábamos a punto de entrar en una batalla aún más grande de lo que habíamos imaginado. Una batalla que no solo decidiría el futuro del Amanecer Dorado y el Grupo Zárate, sino que podría cambiar el panorama agrícola de toda la región. Con Esperanza picoteando tranquilamente a mis pies, símbolo de nuestro humilde comienzo, y nuestra persistente esperanza, tomé una profunda respiración. El camino por delante sería difícil, pero estábamos preparados para luchar, por nuestra tierra, por nuestra comunidad y por el legado que mi padre nos había confiado. La tormenta se avecinaba, pero en su corazón, el amanecer dorado brillaba más fuerte que nunca. La información que Elena Ramírez compartió conmigo esa noche fue como una bomba de tiempo en mis manos. Documentos internos, testimonios de exempleados y evidencia de prácticas corruptas pintaban un cuadro sombrío de las operaciones de Agrofuturo. Era la munición que necesitábamos, pero también representaba un enorme riesgo. Convoqué una reunión de emergencia con Ricardo, Lucía y Camila en la vieja cabaña junto al lago, lejos de oídos indiscretos. «Si hacemos público esto», dije, extendiendo los documentos sobre la mesa, «estaremos declarando la guerra abierta a una de las corporaciones más poderosas del país». Ricardo asintió gravemente. «Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder todo por lo que hemos trabajado». Lucía, siempre la voz de la razón, intervino. «Necesitamos un plan. No podemos simplemente lanzar esta información y esperar lo mejor». Pasamos la noche entera planeando nuestra estrategia. Decidimos que necesitábamos más que solo exponer a Agrofuturo. Teníamos que presentar una alternativa viable y atractiva para la comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Ricardo y Camila trabajaban en consolidar nuestras alianzas dentro del sector empresarial, Lucía y yo nos enfocamos en fortalecer nuestros lazos con la comunidad local. Organizamos visitas guiadas a El Amanecer Dorado, mostrando a los agricultores locales y a las familias cómo nuestras prácticas sostenibles no solo eran buenas para el medio ambiente, sino también económicamente viables. Esperanza, nuestra gallina dorada, se convirtió en una especie de mascota para los niños que visitaban la granja, simbolizando la simplicidad y la belleza de nuestro enfoque. Mientras tanto, trabajamos en secreto con Elena para preparar un reportaje exhaustivo que expusiera las prácticas de Agrofuturo. La tensión era palpable. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del reportaje con Elena en mi oficina, Ricardo irrumpió, su rostro pálido de preocupación. «Alejandro, tenemos un problema», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Acabo de recibir una llamada de uno de nuestros contactos en el ayuntamiento. Agrofuturo ha presentado una solicitud para expropiar parte de nuestras tierras para su proyecto». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Pueden hacer eso?», pregunté incrédulo. Elena, con su agudo sentido periodístico, se inclinó hacia adelante. «Esto cambia todo», dijo. «Ya no es solo una batalla de opinión pública, ahora es una lucha legal». Los días siguientes fueron un frenesí de reuniones con abogados, funcionarios del gobierno y líderes comunitarios. La noticia de la posible expropiación se extendió como un incendio forestal, dividiendo aún más a la comunidad. Fue en medio de este caos cuando recibimos los resultados del laboratorio sobre nuestros cultivos dañados. La evidencia era clara. Habían sido contaminados intencionalmente con un herbicida potente. Con esta nueva información y la amenaza de expropiación sobre nuestras cabezas, decidimos que era el momento de actuar. Elena publicó su reportaje, exponiendo las prácticas corruptas de Agrofuturo y su intento de sabotear nuestra operación. La reacción fue inmediata y abrumadora.
Los medios nacionales recogieron la historia y de repente nuestra pequeña batalla local se convirtió en un tema de debate nacional. Agrofuturo contraatacó con fuerza, negando todas las acusaciones y amenazando con demandas. Pero habíamos tocado un nervio en la opinión pública. La idea de una corporación gigante aplastando a una granja familiar y sostenible no sentó bien con mucha gente. En medio de la tormenta mediática, recibimos un apoyo inesperado. Don Miguel, el anciano agricultor que había sido uno de nuestros primeros aliados, organizó una manifestación de agricultores locales frente al ayuntamiento. El Amanecer Dorado no es solo una empresa, declaró ante las cámaras, es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y de nuestra tierra. La presión sobre las autoridades locales creció. Finalmente, se convocó una audiencia pública para discutir el proyecto de Agrofuturo y la solicitud de expropiación. El día de la audiencia, el ayuntamiento estaba repleto. Ricardo y yo nos paramos juntos frente al Consejo Municipal, presentando nuestra visión de un futuro agrícola sostenible y próspero para toda la comunidad. No estamos aquí solo para defender nuestras tierras, concluí. Estamos aquí para defender un legado, una forma de vida y un futuro que beneficie a todos, no solo a unos pocos. La sala estalló en aplausos. Incluso vi a algunos miembros del consejo asentir con aprobación. Pero Agrofuturo no se rindió fácilmente. Sus abogados presentaron argumentos convincentes sobre desarrollo económico y creación de empleos. La batalla legal se prolongó durante semanas, manteniendo a toda la comunidad en vilo. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras caminaba por los campos con Lucía, vimos a Ricardo acercarse con una expresión extraña en su rostro. Alejandro, Lucía, dijo, su voz cargada de emoción, encontré algo en los viejos archivos de la empresa, algo que cambia todo. Nos mostró un conjunto de documentos antiguos. Eran registros de las primeras prácticas del Grupo Zárate, décadas atrás. Para mi sorpresa, mostraban que nuestra empresa familiar había comenzado con principios muy similares a los que ahora defendíamos en El Amanecer Dorado. Papá siempre decía que habíamos perdido el rumbo, dijo Ricardo, su voz quebrada. Ahora entiendo lo que quería decir. Esta revelación no solo fortaleció nuestra resolución, sino que también nos proporcionó un argumento poderoso. No estábamos tratando de imponer una nueva visión, estábamos regresando a las raíces de lo que el Grupo Zárate siempre debió ser. Armados con esta nueva perspectiva, redoblamos nuestros esfuerzos. Presentamos los documentos en la siguiente audiencia, mostrando cómo nuestro enfoque no era una novedad radical, sino un retorno a prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar decisivamente a nuestro favor. Agricultores que habían dudado ahora se unían a nuestra causa. Incluso algunos inversores de Agrofuturo comenzaron a cuestionar la sabiduría de su proyecto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día de la decisión final del Consejo Municipal. La sala estaba en silencio mientras el alcalde se ponía de pie para anunciar el veredicto. Después de una cuidadosa consideración, comenzó, el Consejo ha decidido rechazar la solicitud de expropiación de Agrofuturo y aprobar el plan de desarrollo sostenible propuesto por el Amanecer Dorado y el Grupo Zárate. La sala estalló en vítores. Lucía me abrazó con fuerza, lágrimas de alegría en sus ojos. Ricardo estrechó mi mano, una sonrisa de orgullo en su rostro. Mientras salíamos del ayuntamiento, rodeados de amigos y simpatizantes, vi a Esperanza en los brazos de un niño pequeño. Nuestra fiel gallina dorada, el símbolo de nuestro humilde comienzo, parecía observar la escena con serena satisfacción. La batalla había sido ganada, pero sabíamos que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Teníamos una visión que hacer realidad, una comunidad que unir y un legado que honrar. Esa noche, parado en los campos de El Amanecer Dorado bajo un cielo estrellado, sentí una profunda sensación de gratitud y propósito. El camino había sido difícil, pero cada desafío nos había hecho más fuertes, más unidos. Mientras el viento susurraba entre los cultivos, casi podía escuchar la voz de mi padre. El verdadero éxito no se mide en pesos,
sino en el impacto que dejamos en el mundo. Con Lucía a mi lado y el apoyo de Ricardo y toda nuestra comunidad, sabía que estábamos en el camino correcto. El amanecer dorado no era solo el nombre de nuestra granja, era la promesa de un nuevo día, un futuro brillante que estábamos construyendo juntos, un grano de maíz y una pluma dorada a la vez. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando salí al porche de la casa principal de El Amanecer Dorado. Habían pasado 5 años desde nuestra victoria sobre Agrofuturo, y el paisaje que se extendía ante mí era un testimonio vivo de todo lo que habíamos logrado. Los campos, antes modestos, ahora se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mosaico de cultivos orgánicos en diferentes etapas de crecimiento. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra fértil y las plantas saludables. Esperanza, nuestra gallina dorada original, ya no estaba con nosotros, pero su legado vivía en una nueva generación de aves que deambulaban libremente por la granja. Su imagen se había convertido en el logotipo de nuestra marca, un símbolo reconocido de agricultura sostenible y ética en todo el país. Lucía salió a mi encuentro, una taza de café humeante en cada mano. ¿Listo para el gran día?, preguntó, entregándome una de las tazas. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. Hoy era el día de la gran celebración, el 5º aniversario de la fundación de la cooperativa El Amanecer Dorado. Después de nuestra victoria legal, Ricardo y yo habíamos trabajado incansablemente para hacer realidad nuestra visión compartida. El Grupo Zárate se había transformado, integrando las prácticas sostenibles de El Amanecer Dorado en todas sus operaciones. Pero lo más importante fue la creación de la cooperativa, que unía a agricultores locales bajo el paraguas de nuestros principios de sostenibilidad y comercio justo. A medida que el sol subía en el cielo, los primeros invitados comenzaron a llegar. Vi a don Miguel, ahora con el pelo completamente blanco, pero con los ojos tan vivaces como siempre, charlando animadamente con un grupo de jóvenes agricultores. Estos jóvenes eran parte de nuestro programa de capacitación, la nueva generación que llevaría adelante el legado de la agricultura sostenible. Ricardo llegó con Camila y sus hijos. Mi hermano, que una vez había sido el epítome del ejecutivo corporativo, ahora lucía relajado en jeans y una camisa de franela. Los años de trabajo conjunto nos habían acercado más de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?, me preguntó Ricardo, pasando su brazo sobre mis hombros mientras observábamos la multitud que se reunía. A veces todavía me cuesta creerlo, respondí con una sonrisa. La celebración fue un festejo de todo lo que habíamos logrado. Hubo discursos, por supuesto. Ricardo habló sobre la transformación del Grupo Zárate y cómo el regreso a nuestras raíces había revitalizado la empresa. Yo compartí nuestra visión para el futuro, los planes de expandir el modelo de la cooperativa a otras regiones del país. Pero lo más emocionante fueron las historias compartidas por los miembros de la comunidad, agricultores que hablaban de cómo sus vidas habían cambiado, familias que ahora podían enviar a sus hijos a la universidad gracias a los ingresos estables de la cooperativa, jóvenes que habían encontrado un propósito en la agricultura sostenible, revirtiendo la tendencia del éxodo rural. Durante el almuerzo, servido en largas mesas bajo los árboles frutales, no pude evitar reflexionar sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. Cada desafío, cada obstáculo, había sido un paso necesario en nuestro viaje. Mientras la tarde avanzaba, Elena Ramírez, que se había convertido en una amiga cercana y defensora incansable de nuestra causa, se acercó con una sonrisa misteriosa. Alejandro, Ricardo, dijo, «Hay alguien que quiere hablar con ustedes». Nos llevó hacia un grupo de personas que no reconocí inmediatamente. Eran ejecutivos, vestidos con trajes elegantes que contrastaban con el ambiente relajado de la celebración. «Caballeros», dijo uno de ellos extendiéndome la mano, «soy Carlos Mendoza, CEO de Agroindustrias del Norte. Hemos estado siguiendo su trabajo con gran interés». Mi corazón dio un vuelco. Agroindustrias del Norte era uno de los gigantes del sector, conocido por sus prácticas agresivas y poco sostenibles. «Estamos impresionados», continuó Mendoza.
Lo que han logrado aquí, bueno, nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Nos gustaría explorar la posibilidad de una colaboración. Ricardo y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Esto era algo que nunca habíamos anticipado, que nuestro pequeño proyecto pudiera influir en los gigantes de la industria. La conversación que siguió fue el comienzo de algo nuevo y emocionante. La posibilidad de expandir nuestro modelo a una escala mucho mayor, de influir en el sector agrícola a nivel nacional. Cuando los ejecutivos se marcharon, prometiendo futuras reuniones, me quedé momentáneamente sin palabras. Lucía se acercó, entrelazando sus dedos con los míos. «¿Estás bien?», preguntó, notando mi expresión pensativa. «Sí», respondí lentamente. «Es solo que, cuando todo esto comenzó con una simple gallina, nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos dorados que habían inspirado el nombre de nuestra granja, reuní a todos para un brindis final. Hace 5 años, comencé, alzando mi copa. Estábamos luchando por sobrevivir, por defender nuestra visión de un futuro mejor. Hoy, estamos aquí no solo como sobrevivientes, sino como pioneros. Hemos demostrado que es posible cultivar no solo alimentos, sino también esperanza, comunidad y un futuro sostenible. Miré a mi alrededor, a los rostros sonrientes de amigos, familiares y vecinos. Vi a Ricardo, mi hermano, y ahora mi socio más cercano, a Lucía, mi compañera en cada paso del camino, a Camila, cuya visión estratégica había sido crucial en nuestro éxito. El amanecer dorado comenzó como un sueño, inspirado por el regalo aparentemente insignificante de mi padre. Pero ese regalo, esa simple gallina, nos enseñó una lección invaluable, que de las semillas más pequeñas pueden crecer los árboles más fuertes. Alcé mi copa un poco más alto, por el amanecer dorado, por nuestra comunidad y por el futuro que estamos construyendo juntos. Que sigamos creciendo, aprendiendo y floreciendo como la tierra que cultivamos. Un coro de salud resonó por los campos, acompañado por el tintineo de las copas y risas alegres. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor, me aparté un momento, caminando hacia el viejo granero donde todo había comenzado. Allí, en un rincón, habíamos creado un pequeño memorial para Esperanza, nuestra gallina dorada original. «Gracias, papá», susurré, tocando suavemente la placa conmemorativa. Por la gallina, por la lección, por la oportunidad de crear algo más grande que nosotros mismos. El sol se hundía en el horizonte, bañando los campos en una luz dorada que parecía prometer un futuro brillante. El amanecer dorado no era solo una granja o una cooperativa, era un movimiento, una filosofía, un legado vivo que continuaría creciendo y evolucionando mucho después de nosotros. Mientras regresaba a la fiesta, a los brazos de Lucía y al calor de mi familia y comunidad, sentí una profunda sensación de plenitud. Habíamos enfrentado tormentas, superado obstáculos y transformado desafíos en oportunidades. Y en el proceso, habíamos descubierto que el verdadero tesoro no estaba en la tierra que cultivábamos, sino en los lazos que habíamos forjado, en las vidas que habíamos tocado y en el futuro que habíamos ayudado a sembrar. El legado de una simple gallina dorada había florecido en algo hermoso y duradero. Y mientras el sol se ponía sobre otro día en el amanecer dorado, supe que nuestro viaje, lejos de terminar, apenas estaba comenzando.